Cada vez son más los que eligen Logroño para celebrar su despedida de soltero. Denominada mejor ciudad para vivir, conocida por su gastronomía y por sus vinos, pero en los últimos años también escogida para celebrar las despedidas de soltero. Todos los fines de semana la capital riojana se inunda de despedidas. Cientos de personas eligen cada fin de semana nuestra capital para celebrar sus últimos momentos de soltería. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine, bienvenidos una tarde más. Arrancamos martes, semana corta, y lo hacemos pues como cada martes con nuestro historiador favorito, Bruno Calleja. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos una semana más. ¿Cómo has pasado el puente? ¿Has disfrutado? ¿Has viajado? ¿Qué has hecho? Cuéntanos. Sí, bueno, es un poco de todo, o sea, sobre todo lo que tocaba por ahí hacer y bueno, preparar también, entre otras cosas, la página de periódico de hoy, el programa de hoy, o sea, un poco... haciendo y hacía mucho todo. Que no coincidíamos, tenía ya ganas yo de ver a Bruno y de pasar un rato agradable con él. Pues sí, pues aquí estamos. ¿Qué nos traéis hoy, Bruno? A ver, cuéntanos. Bueno, vamos a hablar un poco de un proyecto que en este caso se materializó, pero que bueno, no resultó como se había pensado. Hablamos de una antigua pasarela, el primer paso elevado sobre el ferrocarril que hubo en nuestra ciudad, que se ubicó en las confluencias de la actual Vara de Rey con Gran Vía. Era, a priori, pues podemos ver en algunas imágenes que salían por ahí, un gran armatoste, una gran pasarela de hierro, completamente decorada, muy al estilo de ese siglo XX, y fue uno de los primeros espacios que contó con luz propia. O sea, un elemento, digamos, vistoso, pero que bueno, que tuvo sus avenencias porque tampoco es que durase demasiado tiempo. ¿Cómo surgió? ¿Por qué se hizo esto? Pues bueno, en 1863 el ferrocarril ha llegado a la ciudad. Claro, cuando ha llegado el ferrocarril, lo que tenemos es que la ciudad, digamos, está a un lado de las vías. Pero claro, ya poco a poco y con el avance urbano se va construyendo al otro lado. Entonces, en un momento llega a ser necesario pasar la vía, digamos, de una manera más segura. Pues claro, antes pues, el método fácil y sencillo era cruzar por encima de los raíles. Entonces, bueno, llegó al ayuntamiento y dijo, bueno, esto hay que darle una solución o algo. Y bueno, pues encargaron la construcción de esta pasarela allá por el año 1910. Una pasarela que, bueno, que era pues, prácticamente un voladizo, porque era solamente peatonal, como digo, con dos escaleras y por debajo pues permite ya paso de vehículos o lo que sea. Se le encargó al arquitecto Quintín Bello, que es uno de los más, digamos, renombrados del Logroño de esta época, y bueno, pues en 2 añitos ya la tenían hecha y colocada. O sea, se tardó 2 años. Se tardó 2 años. Se elaboró el proyecto, se pidió el proyecto hasta su finalización, ¿no? Eso, hasta su... Sí, tampoco era una construcción, digamos, pues como digo, tenía unas bases de piedra y luego pues el voladizo. Claro, el proyecto lo habían tenido que cambiar desde un primer momento porque pensaron haberlo metido por debajo. Es claro, el ayuntamiento dijo que en esos momentos que no había dinero para hacer eso, que hiciesen algo más sencillo. Pero bueno, pues, ¿se sabe el precio, cuánto se invirtió? ¿Se sabe pues ahora mismo no me acuerdo, estará en los fondos del ayuntamiento, estará por ahí, pero no es, digamos, al fin y al cabo, ni la mitad de lo que hubiese costado meterlo por debajo, que al final fue lo que se hizo. Pero, bueno, entonces se hizo, se colocó, pero claro, solo duró 10 años existiendo y en funcionamiento, porque cuando diseñaron esta pasarela, al parecer la estabilidad pues no es que fuese lo suyo. Entonces, según cuentan, cuando se subían arriba se movía muchísimo y debía ser bastante insegura. Es claro, una vez hecho, eso hemos pensado de una manera, se intentaron hacer apaños, intentaron hacer arreglos, pero al final lo que pasó fue que se vio que el problema era el propio diseño de la pasarela, que no estaba bien contrapesada, lo que producía eso. Entonces llegó un momento en que dijeron que había que quitarla.
se clausuró en 1922 y estuvo en pie hasta 1926, porque aún así, pues como se puede imaginar, los chiquillos de la época era el entretenimiento subirse arriba. Esto te iba a preguntar precisamente, ¿qué supuso esta pasarela para los habitantes de Logroño, para los ciudadanos? Pues bueno, supuso el primer paso por la calle Vara de Rey. O sea, la calle Vara de Rey, que era la prolongación de la carretera Soria, lo que permitió fue que todas esas familias que tenían sobre todo casas de recreo, que es lo que nos encontramos al otro lado de la vía, tendrían pues eso, que no estar mirando para un lado, mirando para otro, que venga el tren. Y pues posteriormente ya pues supuso un elemento urbano, que hizo un primer trazado, como digo, de lo que luego será esa calle Vara de Rey. Digamos, supuso uno de los primeros ensanches de la ciudad para este lado. Porque ¿qué pasa? Claro, cuando esto ya al final, el proyecto de la pasarela se clausura, lo que se hace es construir un nuevo paso, esta vez justo detrás de la estación, en lo que hoy sería la calle República Argentina. Es bastante más robusta, quizás no es tan estética o tan, digamos, ¿te gusta a ti más antigua? Claro, no, bueno, sí, es un poco siguiendo el orden de la época, porque claro, cuando se hace la pasarela que estamos viendo es en los años 10. Los años 10 estamos justo en todos esos años previos a la Primera Guerra Mundial, ahí hemos tenido un estilo distinto. Pero claro, cuando se construye la otra, estamos hablando ya prácticamente en 1930, hemos tenido la Primera Guerra Mundial, que aunque a nosotros no nos ha afectado, sí que ha cambiado un poco la visión, se busca algo más funcional que algo más rococó. Entonces, bueno, estamos viendo ahí en la imagen cómo era esa segunda pasarela, que esa sí que ha dejado memoria viva en muchos habitantes de la ciudad, porque era el punto de paso, porque la gente se encontraban a un lado o al otro de la pasarela. Porque en un lado estaba la estación y en el otro lado estaba el Cine Olimpia, que era uno de los lugares de recreo más importantes de Logroño. Es claro, como las escaleras de San Justo en la pasarela, pues era el lugar de quedar, digamos, de la época. O sea, supuso un punto de encuentro, ¿no? Eso para es, los claro, ciudadanos. de los dos lados, porque claro, ya cuando se construye esta, y esta estuvo en pie hasta el año 59, cuando se construye esta, la ciudad ya pues no tiene nada que ver con esas primeras imágenes que estamos viendo de cuando al otro lado no hay nada. O sea, tenemos una ciudad hecha y un trazado bastante hecho. Sin embargo, antes de eliminar el ferrocarril en el año 58, sí que se hizo un paso subterráneo donde había estado la primigenia pasarela. Porque, aparte del propio paso a nivel que suponía para los vehículos que habían pasando por encima, en los lados sí que se tiró un paso por debajo, para dar, claro, porque al fin y al cabo había supuesto y era un paso natural. Supuso, digamos, pues la creación de la ciudad. Claro, luego cuando en el año 1958 se quita el tren, esto nos deja la Gran Vía. Todo ese, digamos, trazado ferroviario, se quitan las vías y se urbaniza la calle, se quita la estación. ¿Cómo ha cambiado, Bruno? Sí, bueno, hombre, la estación estuvo más o menos en pie desde el año 1863 hasta prácticamente el año 60, o sea, estuvo casi 100 años en pie. La pasarela, la segunda, no tanto, la primera solo estuvo 10 años, entonces ha ido dejando, digamos, esa marca que a veces pasa, que es luego lo que nos ha pasado con la segunda, porque claro, si sacamos el tren más afuera, pero claro, una vez que sacas el tren más afuera, lo mismo, te va dejando, digamos, las huellas de por allí donde ha pasado. Entonces, bueno, es un poco esos restos y esa importancia, porque incluso actualmente, si nos fijamos, lo que es el antiguo trazado ferroviario está respetado tal cual, porque desde la calle Avenida Lobete, donde está la Escuela de Idiomas, subimos por la que era antes General Sanjurjo, la que era antes Jorge Vigón, Gran Vía, Gonzalo de Berceo, hasta encontrarnos con la vía. Ese es la antigua línea de tren que se desvía de la actual. Es bonito conocer la historia de Logroño de la mano de Bruno Calleja. Bruno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Nada, un placer, que disfrutes de la tarde, que hace muy buen tiempo. Sí. Y nosotros nos vamos a ir hasta el centro Ibercaja, el cocinero de cocina.